5 minutos han pasado de las 7 de la tarde. Se vuelve a sumar a esta mesa una pieza clave de este programa, el señor Antonio Oracre, nuestro especialista en economía. ¿Cómo estás, Tony? Hola, Maxi, bienvenido de tus vacaciones. Porque yo nunca me fui en estas 2 semanas que vos no estuviste. Yo vine rigurosamente, así que te doy la bienvenida. ¿Nos damos un abrazo? Dale. A ver, ¿en qué cámara es el abrazo? Ahí está. Te quiero. Yo también. Lo tengo que decir porque está reclamador hoy. Sí, Llegaron sí. todas las facturas juntas. Qué problemón que se generó el gobierno autoinfligido, ¿no? Sí. Un tiro en los pies con el tema de la salida de Marco Lavagna y la que sí que no con la fórmula nueva del INDEC. Claro, ahí también tenemos que ver el contexto político, ¿no? Este es un gobierno, acordate, que llegó con un equipo relativamente reducido de gente y tuvo que convivir con la continuidad de algunos funcionarios que no pertenecían al mismo signo político y que en principio parecía gente técnica que podía colaborar razonablemente bien. De hecho, Lavagna lo hizo bastante bien durante 2 años, pero bueno, en algún momento la pertenencia política a otro signo hace que quede en evidencia, sobre todo en el momento que te vas. Es mucho más claro el cómo te vas y qué decís cuando te vas, las razones por las cuales estuviste o las razones por las que te estás yendo. Entonces yo creo que ahí se hubiese ahorrado mucho fastidio el gobierno y él mismo si esta salida hubiera sido consensuada con más tiempo, O sea, no fue consensuada, fue combinado el mensaje. imprevista. Mira, normalmente todo se negocia, pero Sí. a veces hay como una negociación medio extorsiva en cuanto a los tiempos y al mensaje, ¿no? Entonces, bueno. O sea, para traducirlo, vos decís que Marco Lavagna tuvo una actitud extorsiva para con el gobierno, para con Luis Toto Caputo. Bueno, pues dicho así, viste, No, como te lo que pregunto. suena como un montón. Ok, pero vos pero lo dijiste. a mí me parece que no sé si él lo quiso hacer con esa intención, ojalá que no, pero la lectura que se puede hacer ex post de un día para el otro, salir y decir que no estás de acuerdo con una metodología que el propio presidente de la República dice que no está de acuerdo, bueno, es poner o es anteponer tu punto de vista intelectual o académico a la tranquilidad de un gobierno sobre el que miran los mercados, sobre el que miran un montón de cosas. Entonces me parece innecesario. Igual me parece bien que se vaya si él no está de acuerdo, pero me parece que el mensaje y el cómo podrían haber sido diferentes. Ok. La nueva metodología Sí. cambiaría mucho el número de inflación. Me parece que esa es la pregunta de fondo. Ayer hablábamos con otro encuestador y nos decía que no cambiaba tanto, que de hecho en el caso de él hasta podía llegar a dar un poco menos, discordia. En enero. En Claro. enero era así. Aparentemente iba a dar un poquito más baja. Es más, yo te diría que el gobierno se compró un problema con esto, de alguna manera innecesario, porque no hacía tanta diferencia, y sí hace mucha diferencia el ruido, ¿no? Claro. El ruido que ha generado ahora siembra. Ya había desconfianza, sobre todo de algún sector, en el número de la medición. Creían que era mucho más alta, que debía tener mucho más impacto lo que tiene que ver con servicios, y la salida trastoca todo. Hasta hay reclamos por parte de aliados. Creo que hoy la ciudad era uno de los que reclamaban la transparencia en lo que tiene que ver Yo con te voy el a manejo decir del cuál es la pelea. Para mí hay un trasfondo acá del que no se habla. Si yo te pregunto a vos y a vos, ¿qué les parece que debería transmitir el IPC? ¿Qué es lo que primero les surge de la cabeza? ¿La qué? La inflación. La inflación, Claro, la inflación, Sí, sí. ¿no? Todos pensamos en eso. Bueno, aparentemente no. Ah, Aparentemente los técnicos del INDEC no dicen ahora que el IPC tiene que transmitir lo que le golpea en el bolsillo del consumidor los precios. sí. ¿Y cuál es el tema acá? La inflación es un fenómeno monetario que se da como consecuencia de si hay más dinero en la economía o si la gente no quiere el dinero porque hay una crisis política. Entonces, ese excedente de pesos corre hacia los precios y los mueve todos juntos
hacia arriba. Así se define internacionalmente la inflación, un aumento generalizado de todos los precios de la economía, como consecuencia de algo monetario. Pero si lo que vos estás haciendo es corrigiendo algunos precios, lo que se llama la recomposición de precios relativos, por ejemplo el transporte, por ejemplo la luz o por ejemplo el gas, eso no es inflación, es afectación del poder adquisitivo. ¿Por qué digo esto? Porque las tarifas del transporte, de luz, del gas, no se van a modificar. Y por lo tanto, lo que se va a modificar es el subsidio, o sea, qué parte de esa tarifa absorbe o no absorbe el Estado. Entonces, desde el año pasado, el INDEC incorporó una metodología que no tiene nada que ver con la canasta del 2004 o del 2018, que fue hacer una canasta de segmentos, de tarifas segmentadas por distintos subsidios para ver cómo te daba el promedio. Y esa planilla de Excel es la que toma todos los meses para ver el impacto de la inflación. Ahora, ahí vos estás midiendo el ingreso disponible de la gente, el cómo le pega en el bolsillo, pero ese no es un efecto o un fenómeno inflacionario. Entonces, y eso a mí no me parece que se haya hecho con el debido consenso de todas las partes que intervienen en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en un organismo como el INDEC. Me parece que debió haber sido algo con una consulta mucho más amplia. Y no solamente de los técnicos, ¿no? Del instituto. Acá dejas dos cosas que me parecen importantísimas sobre la mesa. Punto uno, el gran debate de fondo. Medimos inflación, que está muy bien, porque vos decís, esto no es que te aumentó por efecto inflacionario, sino porque estamos bajando la carga de subsidios. El valor... Que es una decisión política. Claro. Pero al 99% de la gente lo entiende de una única manera. A mí me subió X, el subte, X, lo que tiene que ver con agua, luz, gas, etcétera, etcétera, etcétera. A veces, todo esto yo pagaba menos, pagaba un boleto de 300 pesos, hoy estoy pagando uno de 600, y en el caso del subte pagaba 400, 500 pesos y se me fue a 1.300. O sea, la verdad que la inflación ahí es mayor a la media del año, ¿no? Estás en el 150, 160%, recién lo que decían algunos textiles en el aumento de lo que tiene que ver con servicios. Pero vos entendés que eso es poder de compra del bolsillo, ¿no? Entiendo. Ahora, también es, necesitas una herramienta. Ah, eso sí. Necesitas una herramienta porque el gobierno tiene que saber en qué momento la gente no aguanta más. Sí, o para las paritarias, Y además porque va de la mano con lo que el gobierno quiere reactivar, que es el consumo. Ahora, ¿cómo reactivas consumo si la gente dijo, bueno, ok, absorbo el aumento y la única manera de absorberlo y no endeudarse, hay gente que se endeuda, es entrar a recortar cosas. Entonces es, ok, vacaciones afuera, salidas a comer afuera, comprar ropa afuera. Bueno, efectivamente el poder de compra se ha reducido. La otra parte, y quiero volver a eso, dejás entrever que había como una idea dentro del manejo del INDEC de joder al gobierno. Y sí, yo pienso que sí. Esto no es información, es opinión, pero... Yo creo que tenés más información además de la opinión. Bueno, corre por tu cuenta. Pero sí, yo creo que sí, porque es esa instrumentación de esas tarifas ponderadas y qué sé yo, un poco a hurtadillas, me suena a una redada. En función a la información y olfato que tenés, esa otra fórmula que parece que se cayó, ¿puede llegar a volver a ponerse sobre la mesa, pero ajustada? Yo tengo rumores desde adentro del INDEC, no del gobierno, sino desde adentro del INDEC, que sí, que se daría marcha atrás y se volvería con la fórmula nueva, más que nada como un mecanismo para decir, bueno, preferimos convivir con esto y que no haya ruido en los mercados que la opción de el purismo técnico del cálculo y que eso nos cueste en credibilidad y confianza. Pero no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Si yo fuera el ministro Caputo o el presidente Milei, haría esto, diría, bueno, ok, quisimos hacer algo mejor, pero vemos que genera ruido, vamos a dar marcha atrás y vamos a volver
con la fórmula nueva. Me cuesta creer de un gobierno, este gobierno, marcando. Sí, es cierto que aceleran las curvas, y es verdad, es verdad. La salida el lunes de Marco Lavagna tapa un dato malo, que se conoció el lunes mismo a la tarde, que es el dato de recaudación. Fue baja. Fue buenísima para mí. ¿Fue buenísima? Te digo por qué. Porque esta discusión la tengo en todos los programas que me invitan. Perfecto. Es normal que la recaudación baje si un gobierno baja los impuestos. El año pasado se bajaron varios impuestos, entre ellos el de las retenciones a las exportaciones, y lógicamente en valor nominal vos vas a tener menos plata. Ahora, en la medida que vos actuaste preventivamente bajando el gasto público para que en materia de disciplina fiscal una menor recaudación no te signifique un mayor déficit, las cuentas están ok. Por eso, cuando la gente dice, la industria textil, no podemos competir, bajen impuestos. Sí, claro que sí, hay que seguir bajando impuestos, no solamente a nivel nacional, sino también en provincias y municipios, pero es fundamental para poder seguir bajando impuestos, seguir bajando el gasto público. ¿Y el gasto público bajó a la par? El gasto público bajó a la par, pero tenemos que seguir bajándolo. Y sobre todo te voy a decir cuál es el gasto público que para mí tiene una urgencia inmediata de ser reestructurado. Y déjame terminar antes de atacarme, que es el gasto previsional. Pero yo no quiero tocarle la jubilación mínima a nadie, ni a las jubilaciones más chicas. Yo lo que quiero es terminar con los 200 regímenes especiales jubilatorios que existen en la Argentina, que donde le engañan a la gente diciendo, te vamos a descontar un puntito o 2 puntitos más por mes, policía, justicia, provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, y después se jubilan con el 85 o el 82% del puesto activo, pero jamás esas cuentas dan, y es el Estado el que termina teniendo que complementar todo eso. Por eso es fundamental que el gobierno acelere en una reforma previsional para que el gasto público vinculado a las jubilaciones especiales se reestructure. Que no bajaría definitivamente para atrás, empezaría a bajar para adelante. Bueno, ¿no? pero es algo. No seguir acumulando contingencias. ¿Eso está en agenda? Está en agenda una reforma previsional. Ahora, el cuándo, dentro del propio gobierno no hay todavía una discusión limpia. Algunos quieren hacerlo este año y otros quieren hacerlo en el 2028 post reelección, si ocurre. Necesitas mucho más músculo del que tenés ahora. Y el gran problema en esto que plantea, enorme es el músculo que necesitas. Yo creo que es muy difícil de lograr, sobre todo porque hay mucho lobby ahí. Tendrías que controlar algunas provincias, no controla ninguna. Porque el punto es salir a buscar la simpatía de gobernadores. Hasta aquí todos es toma y daca con los gobernadores, y hoy hay un buen momento en ese toma y daca, pero muchas de esas cajas son cajas de empleados provinciales, claro, a las cuales el gobierno nacional sostiene. O sea, los maestros de Santa Fe, los maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cajas hace rato que están fundidas. Los gobernadores lo que hacen es sacar plata de coparticipación y ponerla en esas cajas, porque ahí tienen votantes fieles que fueron siempre de ese signo político en general, digamos, en general. Pero tendría mucho apoyo de la gente de a pie. Absolutamente. Porque hay una diferencia enorme. Entre lo que cobran los de esas cajas y los que cobran los jubilados de la mínima. La inequidad es muy evidente. 6-7 a 1. 6-7 a 1, ¿no? Hay una diferencia. Y el gasto previsional es el 50% del gasto público. Entonces, algo que vos retocás ahí vos podés empezar a bajar impuestos a lo loco. Exactamente. Tony, gracias. Gracias por visitarnos nuevamente.